El día de hoy nosotros vamos a ver sobre el tema de la interculturalidad. ¿Qué entendemos por interculturalidad? Ya, la interculturalidad se refiere a una comunicación intercultural, es decir, con diferentes culturas. Ustedes saben que aquí en el Ecuador existen diversidades de culturas, nacionalidades. ¿Quién de ustedes sabe cuántas nacionalidades existen aquí en el Ecuador? Levantando la mano me dicen, ¿cuántas nacionalidades existen aquí en el Ecuador? Una. ¿No? ¿Quién da más? 12. No, cerca. ¿Cuántas nacionalidades existen aquí en el Ecuador? ¿Ah? 7. No. ¿Cuántas nacionalidades existen aquí en el Ecuador? 6. ¿Cuántas? Ya. En el Ecuador, al hablar de interculturalidad, existen 14 nacionalidades. Y cada nacionalidad, es decir, existen pueblos. Dentro de una nacionalidad, o sea, dentro de una nación, existen ¿qué? Pueblos, ciudades, etcétera, etcétera, barrios, comunidades, en la cual dentro de esa nacionalidad existen pueblos. Pueden ser afros, pueden ser quichohablantes, pueden ser indígenas, que hablen diferentes dialectos. Entonces a esto se refiere la interculturalidad. Y ayúdame, por favor. Samir, ¿qué es la interculturalidad? Pues, Es vivir en forma armónica en un solo espacio, pero respetando la cultura, la cosmovisión y con un trato igualitario para todos. ya, la interculturalidad es vivir en forma armónica en un solo espacio, pero respetando la cultura, la cosmovisión con un trato igualitario para todos. Al decir cultura y cosmovisión, ya estamos hablando de pueblos, es decir, qué costumbres tiene o qué tradiciones tiene esa nacionalidad y ese pueblo. Si yo me ubico, por ejemplo, Guaranda, todos decimos Guaranda, pero ¿cómo se llama en sí el pueblo Guaranda? Fuerte. Somos el pueblo Huaranca, sí, porque los Huarancas ya son indígenas que pertenecieron a la ciudad de Guaranda. ¿Por qué? Porque ahí habitan también indígenas y así otras nacionalidades también. Entonces, no se olviden que la interculturalidad en este caso puede ser también una comunicación de intercambio de culturas. ¿Sí? ¿Está claro? Muy bien. Vamos con otra definición. A ver, vamos con... Lea, ¿qué es la interculturalidad? ¿O a qué se refiere la interculturalidad? Sí, fuerte. Se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales como etnia, religión, lengua o nacionalidad, siendo característico la horizontalidad, es decir, que ningún grupo cultural puede estar por encima de la otra. Ya, es decir, que la interculturalidad también se refiere a las relaciones de interculturalidad, es decir, de intercambio comunicacional. Pero ahí está una clave que dice siendo de característica horizontal. ¿Qué quiere decir la horizontalidad? De que usted no puede faltar el respeto a esas lenguas. Es decir, no, pues es que yo solo sé el español y al decir que aquí en el Ecuador se utilizan dos dialectos, el quichua, el español y un cierto porcentaje que los hablantes utilizan o hablan el dialecto inglés. Entonces, pero aquí nuestro dialecto es bilingüe, es decir, nosotros utilizamos dos lenguas. Pero ¿cuál es la prioritaria? El español, ¿sí? El español y como segunda lengua el Quichua. ¿Está claro hasta ahí? Aquí dice que la horizontalidad, es decir, que ninguna cultura, que ningún dialecto es superior a otra lengua. ¿Me hago entender? Y por ende, esa lengua, en este caso el quichua, esa lengua tiene prestigio cultural. Es decir, que no nos debemos faltar el respeto, porque tras esa cultura, tras esa lengua, existen ¿qué? Cosmovisión, es decir, existen ciencia, es decir, existen saberes que cada pueblo, que cada nacionalidad tiene y es para ellos. Su cosmovisión es así. Yo no lo puedo cambiar. ¿Será fácil cambiar un dialecto, un idioma? Tal vez las lenguas se desaparezcan con el tiempo, sí, por lo que ya no se utiliza, porque hoy el joven, con el pasar de los tiempos y la tecnología mismo,
ha ido de que estos dialectos se vayan perdiendo. Pero para que se pierda el quichua, complicado, difícil. Hoy ya los indígenas jóvenes no quieren hablar el quichua, están aprendiendo otros dialectos, pero con eso no quiere decir que el dialecto se va a perder, porque si se pierde el quichua, lastimosamente a eso se consideraría una lengua humana. Y solo quedará en el estudio para tal vez recordar que existió un idioma, nada más. Entonces la interculturalidad se refiere a las relaciones de intercambio y comunicación igualitarias entre grupos culturales como etnias, la religión. Cada pueblo, cada cultura tiene su propia cosmovisión, es decir, tiene sus propios saberes. Y nosotros siempre tenemos que presentarnos en la horizontalidad. Debemos enfocarnos en la horizontalidad. Es decir, que ninguna lengua es superior a la otra. ¿Sí? Que todas las lenguas deben ser respetadas, ¿sí? Así como nosotros nos respetamos en la lengua española, igual la lengua quichua debe ser respetada. No solo el quichua, porque aquí en el Ecuador se hablan, si son 14 nacionalidades, ¿cuántos idiomas se hablarán? 14 lenguas se hablan aquí en el. Ahora hay algunas que ya se están desapareciendo, sí, pero que todavía persisten. Hay algunos que en algunas comunas que todavía la conservan y sí se habla. Bien, en el Ecuador, como ya lo decíamos, la interculturalidad hace referencia a las nacionalidades. Y en el Ecuador existen 14 nacionalidades. ¿Cuáles son las nacionalidades? Tenemos aquí Sáchila, la nacionalidad Chachin, la nacionalidad Epera, Agua, la nacionalidad Agua, Quichuas, Shuar, Achuar, Chiviar, Cofán, Siona, Secoya, Záparo, Andoa y Guaorán. Miren, existen 14 nacionalidades, no leyes, nacionalidades. Luego nos vamos a las lenguas. Entonces, existen 14 nacionalidades en el Ecuador. ¿Sabían esto? Yo creo que algunos sí han de saber, ¿no es cierto? Dicen, nosotros nos vamos a ir a la tierra de los secoyas, ¿no es cierto? Pero no sabíamos que eran nacionalidades. Entonces aquí tenemos las nacionalidades. Y nosotros más estamos enfocados con el quichua. Principalmente nosotros. Y ya vamos a ir hablando un poquito de los quichuas para que se den cuenta del por qué nosotros pertenecemos en nuestro caso al pueblo guarán. Es decir, formamos parte de esa cultura. Somos parte de esa cultura. Porque nosotros pedimos prestados dialectos de ese dialecto, es decir, del quichua y nuestro español, porque también la utilizamos. Y yo más luego vamos a ver qué son los quichuismos y ahí se van a dar cuenta de que no es que nosotros no hablamos el quichua, sí las utilizamos, algunas palabritas, no todo, pero sí utilizamos en el diario vivir. ¿Ya? Ahí tenemos entonces las 14 nacionalidades con respecto a la interculturalidad. Ahora tenemos los pueblos, es decir, ¿en qué pueblos nomás se habla en el quichua? ¿Se alcanza a leer? Ya, lea, amigo. ¿En qué pueblos nomás? A ver, vamos, esta vocecita. Los pueblos donde se habla en el quichua. El pueblo Caranqui. ¿Dónde está el pueblo Caranqui? Imbabura, sí. Caranqui. Los Caranqui, los Natabuela, igual, están por el Carqui, Otavalo. Tenemos el pueblo Otavalo, igual. Tenemos el pueblo Cayambi, en Cayambe, se quiere decir. El pueblo, los Quitucaras. Los Quitucaras están en ¿dónde? En Quito. Los Panzaleos, ¿dónde? Pelileo, Pelileo, muy bien. Tenemos a los Chibuleos, ¿en dónde está ubicado Chibuleo? ¿A qué pueblo pertenece? Al pueblo de Tungurahua. A ver, Chibuleo, Salasaca, Quizapincha, ¿sí? Pertenecen al pueblo de Tungurahua. Luego tenemos al pueblo Huaranca. A ese pueblo pertenecemos nosotros. Así es que con orgullo usted tiene que decir a qué pueblo pertenece. Cuando dice al pueblo Huaranca. Sí, porque somos de esa nacionalidad. Puruá, los Puruá se encuentran en Riobamba. Los Cañari en Cañar y los Saraguros en Saraguro. ¿Está claro? Entonces en estos pueblos es donde se habla el quichua. Más o menos el 82% de
quichua hablantes en el pueblo. Y también en la costa. Ya les voy a dar a conocer. Vamos ahora al pueblo costa. Aquí nosotros tenemos, miren, pueblo quichua de la costa. ¿En dónde nomás? Esmeraldas. Se habla en Esmeraldas, el andalele, andalele. ¿Sí? Ahí están el pueblo, en este caso afro. ¿Sí? Los afros utilizan estos dialectos. En Espera tenemos los chachis, igual forma en Esmeraldas. Tenemos el agua, Carchi, Esmeraldas y Pura. Hablan ese idioma, el agua. El Sáchila, hablan en Santo Domingo. Santo Domingo de los Sáchilas, ¿sí? O Santo Domingo de los Sáchilas, ¿no? O también conocido como de los Colo. ¿Por qué? Porque se pinta con el achot. El Shuar se habla en Morona, Morona Santiago, en Zamora y Pastaza, Napo y Orellana, es decir, el Shuar. El Shuar son, y aquí dentro de los Shuares están comunidades pequeñitas. Allá probablemente de 2.000 a 3.000 hasta 4.000 habitantes, es decir, el Shuar lo hablan en Morona, Santiago, Zamora, Pastaza, Napo y Orellana. El Cofán Sucumbíos. es otro dialecto que se habla, en este caso en Sucumbíos. El Siona igual se habla en Sucumbíos y el Secoya también se habla en Sucumbíos. Tenemos el Guaraní. Guarani. Sí, perdón, el guaraní, sí. El guaraní se habla en Orellana, se habla en Pastaza, Napo, ¿sí? El Andoa se habla en este caso en Chihuahua, Pastaza, ¿sí? El Achua se habla en Pastaza y Morona, Santiago. Miren, para que ustedes se den cuenta, ahí está clasificada, es decir, donde nomás se habla el quichua. O sea, no solo el quichua, o sea, otros dialectos. Es decir, refiriéndose a las ¿dónde estaba? Aquí. A las 14 nacionalidades que existen aquí en el Ecuador. Ya, ahí entonces miren una breve síntesis, etcétera, etcétera. Ya, según el censo, ¿sí? ¿Saben qué es el INE? ¿Qué es el INE? Instituto Nacional de Estadísticas, que lo hicieron en el 2010 y luego lo hicieron en el 2020. Ahí ellos afirman que existen las 14 nacionalidades, que ellos en este caso afirman. Y está los Áchilas, la nacionalidad Chachi, la nacionalidad de Pera, Agua, Quichuas, etcétera, etcétera. Y ellos hacen una estadística de cuántos indígenas existen, en este caso, en la actualidad, y hecho un consenso de todos, mestizos, blancos, negros, cholos, monturios, como quieran llamar, existe aproximadamente nosotros. Antes de la pandemia ya estaban 18.000 de habitantes, pero ustedes saben, ¿qué pasó con la pandemia? ¿Qué pasó con el COVID? Se murieron muchas personas, estábamos como 18.000 habitantes en el Ecuador, con todos, indígenas, rubios, blancos, mestizos, como lo quieran llamar. Hoy en la actualidad existen como 17.900 y algo más de personas. Más o menos por ahí estamos ubicados según según las estadísticas del año 2020, ¿sí? Cuando se hizo el famoso censo, recién, no es mucho, sí. Las puertas de la casa llegan en los campos. ¿Sabes qué? Vamos a hacer el censo y les va preguntando cuántos habitantes viven en cada uno de sus lugares. Usted tiene que ver, entonces hacen una sumatoria de todo el país y ahí dan un número. ¿Estamos de acuerdo? Ya, entonces ahí un poquito hablando de todo. Ya. Ahora, vamos a los quichuismos. ¿Qué son los quichuismos? ¿Qué entendemos por quichuismo? Le pregunto. A ver, fuerte. Palabras introducidas al español que vienen del quichua. Muy bien, es decir, que los quichuismos son palabras, ¿sí? Los quichuismos son palabras del quichua. A eso me hago entender, ¿ya? Los quichuismos son palabras del quichua, pero que nosotros la pedimos prestado a esa lengua, que es quichua, para nosotros utilizar aquí en el español. ¿Está claro? Es decir, que son palabras
del quichua introducidas, ¿sí?, en el español y también que nosotros la utilizamos. Entonces ahí sí para ustedes. Y aquí nosotros tenemos cuando decimos guau. Todos utilizamos y sabemos qué es guau. No sé que es un animal. Ya. Sí. Por ejemplo, cuando usted dice achachay, ya. El aniñado. El aniñado, no sé, él dice achachay. Hasta el aniñado. Sí. Él no dice que frío. Uno dirá de repente, pero más el dialecto que está es achachay. Me da frío. Y utilizamos dos, sí, dos significados en achachay. Entonces, frío, ¿cierto? Arraray. Arraray dice no, por eso me quemé. No dice, ¿no es cierto? Así. ¿Cómo dice? Arraray dice. Sí, o a veces expresiones, sí, mal utilizadas. De ahí tenemos otras palabras, sí, como inti-raymi, todos sabemos que es el inti-raymi. ¿Qué es el inti-raymi? Fiesta o adoración al Padre, Padre Sol. A ver, otras palabritas que ustedes hayan escuchado o utilizan dentro de nuestro contexto, en el español. Pachamama, por ejemplo, ¿qué significa Pachamama? ¿Perdón? Madre Tierra, muy bien. Taita, ah, miren esto, miren. Siempre nosotros estamos, dice ahí está el Taita. Sí, Taita. Sí, ¿qué significa? Padre, ¿no es cierto? Mama, ¿se entiende? Mama, dice, ahí está el mama. Sí, que significa madre. Cuando usted se va al mercado por su mamita, por Guaranda, por donde sea, dice, ahí le vendemos el motecito, pero ¿quiere con mapahuira o sin mapahuira? Sí, todos sabemos que es una mapahuira, ¿cierto? Sí. La mapahuira es la manteca, el chancho, el color negro, por eso dice mapa, porque traducido significa manteca sucia. ¿Y por qué decimos así? Porque el resto, cuando nosotros la mitad al final quedan unos trocitos de carne con manteca y toda esa cuestión, y entonces a eso se le considera y se dice mapa. Usted come como tecito, con cualquier un platanito que le quede espectacular. ¿Ya? Otras palabras que ustedes hayan utilizado en este contexto. Ah, la yapa. Miren esto se utiliza, pero eso solo en el supermercado no le dicen la yapa. Ahí no tienen la yapa. Pero si usted se va a un mercado, si usted se va a una plaza, a una calle a comprar, ahí dice, pero darame la yapa. ¿Sí? ¿Y qué significa la yapa? Un extra. Es un extra, ¿no es cierto? Es un ofrecimiento, un regalo que te da la dueña, en este caso, ¿sí? Ah, yapa, perdón. Ya, la yapa. Ahí tenemos la yapa. Entonces, ¿qué significa esto? Pongámosle regalo. ¿Ya? Regalo. ¿Qué otra expresión del quichua utilizamos nosotros constantemente? Huambra. Eso, el huambra. Dice, ahí viene ese huambra. Sí, cuando dice, ahí viene el huambra. El huambra, sí, el huambra molestoso, sí, el huambra malcriado. Entonces, el huambra significa joven, ¿no? El huambra. Huambra significa joven. Shuncho. El mushpa, ¿se han escuchado la palabra mushpa? Tonto. El mushpa también significa sordo o que sea necio. O sea, pese a que ya te hablan, ya, sí, el mushpa, o sea, eres necio y no acatas a las decisiones que a veces en el hogar nos mandan, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué otras palabras más se utilizan? El longo, ¿no es cierto? Longo, dice, ahí está el longo fiero. Sí, el longo, dice, ya tu mamita dice, o tu papito ya se ha metido con esa longa. Sí, o con ese longo. El longo significa igual, no son expresiones de mala palabra, son expresiones que se utilizan como groseras, así, pero en el quichua, longo significa joven. Sí, joven, entonces ahí dice, ya se ha metido con ese longo. En el medio, en la parte de los quichua hablantes, el longo significa joven. Pero nosotros aquí, a veces en nuestro contexto, al decir longo, creemos que son palabras de mala expresión o de malas palabras. No lo es así. Nosotros, tal vez, la utilizamos así, pero no es. El hongo es, ¿sí? Joven. A ver, otras palabras que hayan utilizado. El chumbo. El chumbo, bueno, es del corazón, ¿no? Nana. No, ñaña. Por ejemplo, esto sí se utiliza ñaño o ñaña. Sí, dice ahí está mi ñaño.
mujer española. Sí, eso es todo el mundo la utiliza. Hermano. Ahí dice, ahí está mi ñaño. Entonces el ñaño viene a ser el hermano. Igual, si lo hacemos en femenino será ñaña, será hermana. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, pues Hasta dice ahí el novio, un eso. poquito hablarles sobre el tema que es la interculturalidad. Muchas gracias, jóvenes. Ya. Cierro. Gracias.